En este video vamos a hacer hincapié en el estudio de las formas que tiene que ver con las figuras geométricas, porque, bueno, hay una similitud de formas entre los objetos que podemos pintar en un bodegón y las figuras geométricas, y aunque no voy a hacer un estudio exhaustivo acerca del dibujo ni tampoco de la perspectiva, pero sí me gustaría darles algunos tips que tienen que ver con entre el sombreado y las figuras geométricas para poder asociarlas a nuestros bodegones y poder crear una estructura firme y también sugerir el volumen en los objetos, en los cuerpos. Y esto de asociar figuras geométricas a los objetos de los bodegones, del still life, también viene desde Cézanne, porque él incluso dijo que se podían reducir todas las formas de la naturaleza a la forma del cilindro, de la esfera y del cono, aceptando las leyes de la perspectiva. Entonces, este pensamiento es un buen ejemplo que podemos seguir al estudiar el género del bodegón, porque, por ejemplo, conociendo la estructura y la construcción de una esfera o de un cilindro o de un cubo, se puede hacer relativamente fácil dibujar y pintar cuerpos como por ejemplo platos, botellas, frutas o cajas, por ejemplo, en el caso de los cubos. Entonces, por eso vamos a comenzar directamente hablando de la esfera. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra esfera, hacer un círculo que no es necesario que esté perfecto, y simplemente con engrosar las líneas puede indicar de qué lado va a estar la sombra. Recuerden que el grosor de la línea también puede indicar luz y también oscuridad. La luz va a venir desde el lado de la izquierda. En este caso es muy importante establecer desde dónde va a venir el punto de luz, porque las sombras siempre están del lado contrario al foco de la luz. Luego, bueno, también voy a hacer una especie de sombra proyectada para que no parezca que está volando la esfera. Todavía es un círculo porque justamente lo que le da volumen a la esfera es el sombreado que vamos a hacer a continuación. Generalmente la luz más potente siempre se sitúa en el hemisferio superior en las esferas, excepto que tenga una luz extrema, como por ejemplo la luz de contrapicado que viene desde abajo. La luz que viene desde arriba se llama cenital, y si el foco está directamente arriba de la esfera va a dar una sombra que se proyecte exactamente abajo del cuerpo esférico, porque recuerden entonces que las sombras siempre son contrarias al foco de luz. Con respecto a los cuerpos esféricos, lo interesante es que, bueno, se produce un área donde, en este caso, por donde está la luz, desde dónde viene la luz, en este lugar se va a producir lo que se denomina la luz propia del objeto. Y es donde vamos a ver también el color local, es decir, el color real que tiene un objeto. También puede tener una zona de brillo, que es donde va a estar la iluminación extrema, porque es donde va a pegar directamente la luz, si es un foco directo de luz, si es una luz fuerte. Y luego las sombras en una esfera va a ser como una media luna, como una luna un cuarto creciente o un cuarto menguante, que también se denomina sombra propia del objeto, es decir, la zona que va a estar en sombra, que va a ser gradual, porque los cuerpos esféricos todo es gradual, la luz y las sombras, porque tenemos el punto de máximo brillo y luego se va a ir oscureciendo gradualmente hacia el área de la sombra propia del objeto. La sombra arrojada por el objeto sobre otra superficie, que puede ser la mesa, por ejemplo, donde se sitúa el objeto, o también puede haber otros objetos cercanos en el bodegón. Es muy frecuente que tengamos objetos esféricos y cerca tengamos otros objetos junto a él. Entonces, esta sombra, que se llama sombra proyectada del objeto, también puede estar proyectada sobre otros objetos cercanos.
Entonces tenemos el brillo o la luz principal, la zona de luz, que es la luz propia del objeto, la sombra, que es la sombra propia del objeto, la sombra proyectada del objeto, y aquí también vamos a tener una zona en los objetos esféricos de claridad, porque esta parte se llama luz reflejada o luz rebotada, porque los rayos de luz que inciden en la superficie, inciden en el soporte o en otros objetos que estén cerca, rebotan y van nuevamente hacia el objeto esférico. Entonces, por eso esta parte se denomina luz rebotada o luz proyectada. Hay algo también que tenemos que tener en cuenta de esta zona de luz, que es la zona de luz proyectada, que no es tan fuerte como la luz del objeto, la luz propia del objeto, donde el foco de luz incide directamente. Entonces tenemos que tener el recaudo de que esta parte siempre va a tener un valor un poquito más bajo que la luz fuerte, que la luz directa. Es decir, va a ser un poquito más oscura esta parte, que a veces, bueno, generalmente se ve como que la dejamos tan clara como la parte donde la luz está incidiendo directamente, y no puede ser así porque esta no es una luz directa, sino una luz reflejada, luz rebotada desde otras superficies. Y ahora sí, con respecto a las sombras, también la podemos dividir en la parte de la joroba de la sombra, por supuesto siguiendo la forma esférica del objeto. La parte de la joroba de la sombra es la parte más oscura de la sombra, que está junto a la luz también, pero tiene también una pequeña zona intermedia entre esta sombra de la joroba, que es la más oscura, y el área de luz, que se llama penumbra. Y esta penumbra también puede estar entre la zona más oscura y la zona de luz reflejada. Entonces vamos a hacer un poquito más oscura la joroba propiamente dicho de la sombra. Y también los cuerpos a veces tienen un acento más oscuro en la base, que es bueno también para marcar a dónde está sentado el objeto. Luego también con respecto a la sombra tenemos que tener en cuenta que la calidad de la sombra también tiene que ver directamente con la calidad de la luz, de cómo es la luz de fuerte, porque si es una luz muy directa, de mucha intensidad, la sombra puede estar bien delimitada. Ahora, si es una luz más difusa, un foco difuso, entonces los bordes de las sombras también tienden a ser difusos. Y otro elemento que tenemos que tener en cuenta es que la sombra es más oscura generalmente cerca del objeto y se va aclarando a medida que se aleja del objeto. Y eso lo podemos evidenciar a través del poder de observación. Por eso siempre les digo que tenemos que observar muy bien los objetos, utilizar luces puntuales, porque si trabajamos directamente con la luz ambiente, con la luz de una habitación, es bastante difusa y se dificulta realmente ver los diferentes planos de luz y sombra. Entonces, para aprender a dibujar, sería más apropiado poner un foco. Pueden utilizar también la luz de la habitación, pero poner un foco más cercano desde un lateral del bodegón o del objeto que quieren dibujar, o también lateral frontal, que es como a 45 grados. Entonces se van a marcar bien los diferentes planos de luz y de sombra. Entonces, para hacer un pequeño repaso, tendríamos la luz más fuerte, que es el brillo de un objeto esférico. Luego tenemos la parte iluminada, donde inciden los rayos de luz directamente, que es la luz propia del objeto, donde vemos el color local o el color real del objeto. La sombra, que tiene forma de una luna también, porque acompaña el objeto.
es más oscura en lo que se denomina la joroba de la sombra. Hay una parte intermedia que es la penumbra, una zona intermedia entre la parte más oscura y la luz propia, y también la penumbra puede estar entre la joroba o la parte más oscura de sombra y la zona de luz reflejada. La luz reflejada tiene que ser un poquitito más oscura que la luz propia, y con respecto a la sombra proyectada o arrojada, puede ser que la sombra esté sobre la superficie donde está situado el objeto, o también que se deforme y que se proyecte sobre otros objetos cercanos. Y que tenemos que tener en cuenta también los bordes, porque tienen bordes de acuerdo a la calidad de la luz que está incidiendo sobre el objeto. Esta luz es reflejada o rebotada porque es una luz que viene desde la superficie circundante del objeto, y también tiene mucho que ver con los colores de alrededor. Porque, por ejemplo, si hay objetos muy claros cercanos a una superficie esférica, también esta luz proyectada va a ser mucho mayor, va a ser mucho más evidente, la vamos a notar mejor. Y ahora también, bueno, el sombreado de esta esfera la realicé con un lápiz grafito acuarelable. Entonces, para hacer más interesante el dibujo, también puedo utilizar agua para degradar el sombreado. Los grafitos tienen un pincelito que puede marcar, con el que podemos identificar, si es un grafito acuarelable o no. Y en este caso, por ejemplo, estos lápices vienen en una pequeña gama, desde el HB, 2B, 4B, el 6B y el 8B. Entonces también es una forma interesante de practicar el dibujo, y una vez que lo hemos terminado y estamos conformes en cómo ha resultado el dibujo, entonces podemos placenteramente también trabajar con un pincel con agua. En el grafito acuarelable también tengan en cuenta de no utilizar tanta cantidad de agua. Pueden ir degradando un poquito el agua o descargándola en paños de papel, por ejemplo. Y también, al igual que con los lápices de colores, cuando trabajan con el grafito acuarelable hay que hacer pequeñas pinceladas de depositar el agua en los lugares donde está el grafito. Es decir, pueden ver que no hago pinceladas largas de arrastre, sino que voy depositando el agua con pequeñas pinceladas, como pequeños toques con el pincel, porque también quiero que se conserve la forma de media luna que tiene la sombra de la esfera. Incluso pueden levantar con un paño para dejar más todavía la forma implícita de la esfera, y lo descargo bien porque no quiero que en la parte de luz reflejada se oscurezca tanto. Lo mismo hago en la sombra, en la parte de la sombra, entonces, y luego puedo diluir un poquito más en los bordes. También, además de los lápices grafito que les mencioné recién, que son grafitos comunes pero acuarelables, existen lápiz grafitos pero con tintes de color, igual a los que les mostré en el video del carbón de colores. Entonces también tenemos lápices grafito que vienen tintados de diferentes colores, que pueden sumar también al placer de dibujar con grafito y luego poder acuarelarlos. Recuerden que se identifican los lápices que son acuarelables porque tienen el pincelito, el dibujo del pincelito siempre en el dorso del lápiz. Y ahora entonces les voy a dejar también en la pantalla el nombre entonces de los diferentes elementos que hemos mencionado en el sombreado de la esfera,
para que puedan tenerlos bien en cuenta, cómo se denomina cada parte. Y bueno, espero que practiquen mucho y que disfruten entonces el dibujo de la esfera, porque cuanto más lo realicen por medio de la repetición, queda grabado y luego van a poder aplicarlo a cualquier objeto que pueda estar implícito o encajado dentro de una esfera.